Maestros de planteles fiscales realizaron una protesta en demanda al pago de sus sueldos atrasados en el centro de Guayaquil. Continúa el proceso de aceptación de precandidaturas de los movimientos políticos. Este 3 de septiembre vence el plazo para que los postulantes suscriban las actas. Rafael Correa intentó legalizar su precandidatura a la vicepresidencia por Centro Democrático. Aumentan los casos de femicidio en el país. Tendremos un informe especial. Mies aprobó manual de adopciones internacionales que permitirá que familias extranjeras puedan adoptar a menores ecuatorianos o que a su vez familias residentes en el Ecuador adopten en el extranjero. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Les tenemos completa información y en breve les mostramos impresionante. Cirujanos extraen una culebra del cuerpo de una mujer, se lo contamos dentro de pocos minutos. Y más adelante, reabren varios parques en Guayaquil, los detalles en instantes. Y ahora les contamos que un juez concedió una acción de protección a la Defensoría del Pueblo para evitar atrasos en los pagos a los servidores públicos. La audiencia se realizó en Quito, mientras que en Guayaquil maestros de planteles fiscales realizaron una protesta en el centro de la ciudad. Dejaron a un lado las clases virtuales, suspendieron la jornada de trabajo y otros aprovecharon que tenían la mañana libre para ir a la avenida 9 de octubre. Así cientos de profesores de diferentes instituciones educativas públicas de la provincia de Guayas protestaron en el centro de la ciudad por los atrasos en sus salarios que se han generado de parte del gobierno en los últimos 5 meses. El mes de abril cobramos con 7 días de retraso, el mes de mayo con 15 días de retraso, el mes de junio cobramos con 21 días de retraso y julio cobramos con 31 días de retraso. Llegaron hasta el exterior de la gobernación, donde los policías evitaron que se acerquen al edificio, pero se quedaron allí con sus cacerolas, con banderas y muchas interrogantes. Solo piden que se respeten y consideren el esfuerzo que están realizando al trabajar desde casa. Que nosotros también tenemos hijos que mantener y nosotros tenemos deuda. Nuestras ollas no resisten, tenemos hambre, tenemos más de 5 meses que cobramos nuestros sueldos atrasados. Por su parte, la ministra de Educación, Montserrat Kramer, no rechazó la manifestación, pero sí les pidió que cumplan con sus funciones. A todos los profesionales que trabajan para el Sistema Nacional de Educación, que con legítimo derecho pueden protestar o expresar sus quejas o malestar, pero siempre en el marco de la normativa. La Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección y en la audiencia que se realizó la mañana de ese martes, en la que estuvieron presentes representantes de la Unión Nacional de Educadores y también trabajadores de la salud, el juez concedió dicho recurso. Ha exigido como medida de reparación de que el Estado cumpla de manera oportuna los primeros días de cada mes con el pago de los sueldos de las remuneraciones. Informó Charlie Pisa. Porque el dolor que yo siento por dentro, nadie me lo va a quitar. Los femicidios no cesaron durante la pandemia. El COVID-19 y el confinamiento las obligó a permanecer encerradas, con el enemigo en casa. El mensaje era quédate en casa porque es tu lugar más seguro. Las mujeres que fueron víctimas de violencia, ese era el espacio menos seguro en el que podían estar. Muchas fueron agredidas y otras asesinadas. ¿Qué ha pasado durante la emergencia sanitaria con las mujeres en nuestro país? Se lo presentaremos en un informe especial hoy, en su informativo La Noticia. Y falleció la mujer que había resultado herida durante el asesinato de su conviviente a manos de sicarios cuando se movilizaban en un auto en el centro de Guayaquil. La Policía Nacional investiga este caso.
Jennifer Serrac se convirtió en la segunda víctima del fatal asesinato registrado la tarde del 31 de agosto en las calles Chimborazo y Calicuchima. La ahora occisa viajaba junto con su esposo y madre en el carro rojo que fue interceptado por dos hombres a bordo de una moto, quienes dispararon en varias ocasiones, matando a Darwin Cruz de Contado y dejándola a ella gravemente herida. Nos sorprendemos, para mí es sorprendente, es algo impactante lo que sucede. Porque no es una chica sana, de familia sana. Sus familiares piden a las autoridades el esclarecimiento del asesinato, que dejó a un menor en la orfandad. Que investiguen a fondo pues, y hagan su trabajo como profesionales que son. Hasta el momento se conoce que su pareja registraba 12 procesos judiciales, entre ellos por tráfico de drogas, motivo por el cual fue llamado a juicio y luego declarado inocente. Asimismo, su abogado defensor, Carlos Carolis, murió de la misma forma el 10 de julio del 2019. Informó Eric Zambrano. Porque el dolor que yo siento por dentro, nadie me lo va a quitar. Los femicidios no cesaron durante la pandemia. El COVID-19 y el confinamiento las obligó a permanecer encerradas, con el enemigo en casa. El mensaje era quédate en casa porque es tu lugar más seguro. Las mujeres que fueron víctimas de violencia, ese era el espacio menos seguro en el que podían estar. Muchas fueron agredidas y otras asesinadas. ¿Qué ha pasado durante la emergencia sanitaria con las mujeres en nuestro país? Se lo presentaremos en un informe especial hoy, en su informativo La Noticia. Así es, y los casos de femicidios han incrementado durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Estar encerradas para muchas mujeres ecuatorianas fue una pesadilla. Unas fueron salvajemente agredidas y otras lamentablemente asesinadas. Para los familiares de quienes perdieron la vida de mano de sus exconvivientes, esposos o pretendientes, el machismo y violencia contra las mujeres es peor que la pandemia. Ecuador no ha sido la excepción de lo que han vivido las mujeres en estos meses de restricciones y confinamiento por la cuarentena. Ellas, sin poder salir por temor a contagiarse, han tenido que soportarlos con sus ataques de celos, con insultos, golpes, y otras han llegado lamentablemente hasta la muerte. Eso ocurrió, por ejemplo, en Tosagua, provincia de Manabí. Que se trataría de un femicidio continuado con un suicidio. Ese otro caso en el Cantón Milagro, en Guayas, una joven fue encontrada incinerada dentro de una funda transparente. Y asimismo ocurrieron otros en diferentes provincias en plena emergencia sanitaria. Este femicidio se cometió ahí en el interior y ahí estaban los hijos. Había procedido primero a golpearla y posiblemente a quemar su cuerpo. Verónica Vélez es madre de Cristina Ivonne Pilay Vélez, quien tenía 29 años. Ella fue asesinada con más de 60 puñaladas en el interior de su casa en Manta, provincia de Manabí. Su espalda tenía muchas aberturas, me imagino que fueron varias puñaladas que le dieron en la espalda. Todo apunta que un sujeto que supuestamente la acosaba, la atacó aquel día con un arma blanca. Él se encuentra libre. Por eso esta ciudadana junto a sus familiares la recuerdan con velas en la sala de su casa en Montecristi. Pero se le hace difícil asimilar la forma con la que le quitó la vida a su amada Cristina, dejando ahora a 3 niños sin su progenitora. Esto han hecho un crimen que es insoportable. La persona que hizo esto no tiene piedad. Créame lo que yo no tengo más palabras para decir, porque el dolor que yo siento por dentro, nadie me lo va a quitar. Por eso ahora realizan plantones y llegan con carteles a la Corte de Justicia de aquella provincia para exigir que capturen al responsable. ¡Le arrebata la vida a una mujer! Y que eso no quede con un manto de impunidad. La persona que atentó contra mi sobrina, él conocía desde muchos años a la familia. ¿Y por qué hacerle daño? Si no la quieres, si no te quiere, vete, déjala, pero no la mates.
Según información que maneja el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM, y de datos que obtuvieron de la Fiscalía, en el año 2019 hasta septiembre se habían registrado 58 femicidios. De la misma fecha del presente año, y con pandemia, la cifra aumentó a 66. Pero ¿serán estos los números que reflejan la realidad de lo que han vivido las ecuatorianas en sus casas? ¿Habrán subregistros? ¿Llegaron todas quizá a denunciar a sus agresores? Se lo presentaremos en una próxima entrega, informó Charlie Pisa. Así es, y si usted está viviendo una situación similar, una vecina o una familiar, les invitamos mañana a la segunda parte de ese importante tema. Se incrementó la cifra de femicidios en Ecuador durante el confinamiento. Muchas mujeres intentaron dar a conocer ese problema que ocurría dentro de sus hogares, pero no lo lograron. Conozca si tuvieron o no la ayuda de parte de instituciones y a cuánto asciende el registro de llamadas a auxilio. Este miércoles, en su informativo, La Noticia. Y mucha atención en breve, impresionante. Cirujanos extraen una culebra del cuerpo de una mujer, se lo contamos en pocos minutos. El municipio de Guayaquil asumirá desde el 13 de septiembre los controles y restricciones por la emergencia sanitaria. La alcaldesa Cintia Viteri manifestó que bares, discotecas se mantendrán cerrados y se incrementará el aforo en comercios, hoteles, restaurantes y sitios de eventos públicos. Si en Guayaquil sus habitantes pensaron que a partir del 13 de septiembre, culminado el estado de excepción, todo volvería a la normalidad, como antes de la pandemia, la alcaldesa Cintia Viteri fue clara y precisa. Ahora es el municipio, a partir del 13 de septiembre, quien controlará todo tipo de reuniones, horarios, aperturas y eventos que se den en la ciudad de Guayaquil, incluyendo el tránsito vehicular. Todo lo hará el municipio de Guayaquil. A partir del 13 de septiembre, Guayaquil aumentará a 75% el aforo en los comercios y también restaurantes, y a 30% en hoteles y sitios eventos. El color de semáforo se mantiene en amarillo. Bares y discotecas no voy a abrir el 13 de septiembre. Vamos avanzando pasito a pasito. De esa manera yo puedo controlar el nivel de contagio en la ciudad de Guayaquil. Por su parte, la Autoridad de Tránsito Municipal anunció que en septiembre se mantiene el control con el mismo sistema que se ha estado aplicando, con placas pares e impares. Hasta fin de mes de septiembre se mantienen las mismas medidas en tránsito vehicular porque estamos aumentando la flota de transporte público y a partir de octubre se darán a conocer las nuevas medidas en tránsito particular. Viteri además señaló que desde el 7 de septiembre el Ministerio de Salud Pública proporcionará los datos solicitados sobre los pacientes con COVID-19 que tienen en sus registros, específicamente de Guayaquil. En una próxima reunión se definirán temas como la circulación vehicular, entre otros, relacionados a las competencias del COE cantonal en esta emergencia sanitaria, que en Guayaquil la lucha continúa, informó Charlie Pisa. Y una mujer con coronavirus que llegó en estado crítico desde la provincia de Sucumbíos dio a luz a gemelos prematuros extremos en el hospital de la policía en Quito. Los pequeños, que llegaron al mundo con tan solo 27 semanas, se recuperan lejos de su madre y necesitan de nuestra ayuda. Desde La Guagrio, en la provincia de Sucumbíos, Yesenia Torres, de 25 años, salió en busca de atención médica hasta Yaruquí. Embarazada de gemelos, con preeclampsia y sumado a un contagio por COVID-19, su cuadro clínico no era alentador. El sistema de salud pública activó la alerta a la espera de que alguna casa de salud les brinde la atención que requerían. Y fue el Hospital de la Policía Nacional en Quito quien prácticamente decidió salvarles la vida. Estaba en graves condiciones de salud, corría en peligro su vida y corrían en peligro los dos bebés. Nuestro hospital de la policía abrió las puertas para estas dos tiernas criaturas para ser recibidos, fueron operados con satisfacción. Debido a que este hospital está a tope con pacientes COVID, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos, Yesenia tuvo que ser trasladada a otra casa de salud. Que no se preocupe y se recupere, que esté tranquila y que nosotros estamos aquí con mi esposa, ayudándoles
a los niños. Unos verdaderos guerreros, pues aunque son muy pequeños, han ido sorteando las adversidades, superaron los cuidados intensivos y ya dejaron sorpresivamente el ventilador. La pelearon y lo están luchando, están peleando de tal manera que los bebés no tienen COVID, los bebés se encuentran estables. Aunque por partida doble, este es el segundo caso de bebés prematuros que nacen en el hospital de la policía en Quito en medio del coronavirus. El primero se trató de Valentina, de 30 semanas, quien lamentablemente por el virus perdió a su madre. Estas pequeñas criaturas motivan también a mucha gente que se encuentra desesperados, con angustias y esperando afuera de las diferentes habitaciones, esperando que sus familiares se recuperen. Los gemelos permanecerán en el hospital de la policía hasta que cumplan 34 semanas. Por tratarse de prematuros extremos, requieren de medicinas y otro tipo de insumos especiales con los cuales esta casa de salud no cuenta. Por ello, la familia hace un llamado a su corazón solidario. Le agradecería muchísimo a la gente que me colabore con ropita, con leche. Si usted desea ayudar a estos pequeños, puede comunicarse al número 0984-84-1479. En Quito informó Adriana Rojas. Y más adelante reabren parques en Guayaquil. Los detalles de dónde están ubicados estos centros de distracción en pocos minutos. Y en breve, impresionante, cirujanos extraen una culebra del cuerpo de una mujer. Esto se lo contamos en pocos minutos. Y la defensa técnica de Karina Cadena, vinculada en el proceso de asociación ilícita en la venta de insumos médicos en hospital del IES, solicita que se deje sin efecto la prisión preventiva que cumple en una cárcel de Guayaquil. La defensa, su abogado, asegura que varios de los procesados, entre ellos Agdalá Bucarán, Jacobo Bucarán, ellos dos también declararon que jamás tuvieron negocios o sociedad con ella. Que en el caso particular de Karina Cadena no se ha respetado el debido proceso, asegura uno de sus abogados, Juan Francisco Ospina. Señala que su defendida está injustamente detenida y solicita se revoque la medida de prisión preventiva. Yo quiero hacer la audiencia ante la Corte Provincial de Guayaquil y quiero al menos que sustitutivamente ella pueda presentarse, ella pueda hacer lo que tiene que hacer y defenderse desde su casa, trabajando. Está mal, su familia está aquí. Ellos no salieron corriendo a Miami, ellos están acá, dando la cara. Cadena fue detenida el pasado 26 de agosto en Quito y trasladada hasta el Centro de Detención de Mujeres de Guayaquil. Es procesada por el delito de asociación ilícita dentro del caso de la venta irregular de medicinas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el que están involucrados los hermanos Bucarán Puley y los hermanos Salcedo. Son conocidos políticos como Dalo Bucarán, Gabriela Pazmiño, su esposa, Jacobo Bucarán, han dicho que sí, la conocen, pero yo no he hecho ningún negocio con ella. Es más, yo hace 18 años que no la veo. La acusada habría sacado dinero del país a través de paraísos fiscales. Lo que dice el informe de la UAFE exactamente es que ella ha sacado entre el 2011 y el 2019 $90.000 exactamente. A un promedio de... son casi 10 años, de 10.000 mensuales. La empresaria y ex reina de Guayaquil, de aproximadamente 50 años de edad, presenta problemas en los riñones y el encierro, según su defensa, estaría deteriorando más su salud. Informó Jorge Salazar. Y la presión del exdirector del SECOC, René Tamayo, procesado por supuesta corrupción, fue conocida en la comisión legislativa que indaga al asambleísta Eliseo Azuero. Según relató Tamayo, habría llegado a su puesto por petición de Azuero. De forma escrita, llegó a la comisión multipartidista que indaga Eliseo Azuero un extracto de la versión entregada por René Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación Pública, a la Fiscalía, en el cual reseña cómo llegó al cargo. Fue como resultado de un pedido de mi currículum por parte del asambleísta Eliseo Azuero, persona a quien conozco desde hace aproximadamente unos 35 años. Este sería un elemento de peso que sustentaría los argumentos que piden la destitución de Azuero. Esta versión, que es sumamente importante, donde se determinan hechos concretos y testimonios directos que podrían tener al mismo tiempo una clara información relacionada a
al tráfico de influencias. Tamayo explica que el tercer día de asumir el cargo se detectaron unas garantías falsas en la contratación del hospital de Pedernales, epicentro del escándalo de corrupción que involucra al asambleísta y exasambleísta Daniel Mendoza y Eliseo Azuero. En su versión, Tamayo señala que se dio por terminado ese contrato y en enero se arrancó con un nuevo proceso de licitación. Con el primer subdirector técnico a quien me pidieron que lo separe del cargo y en su reemplazo se nombrara al ingeniero Jorge Jalil, que fue un pedido y recomendación del asambleísta Eliseo Azuero. En un video que envió el asambleísta masónico a la comisión el pasado domingo, este negó cualquier vínculo con Tamayo y Mendoza, desmarcándose de estas acusaciones. Juro ante Dios, en primer lugar, que yo no tengo participación alguna en todo este hecho. Mientras en la Asamblea avanza el proceso, Fiscalía abrió otra investigación sobre un presunto tráfico de influencias que involucraría a varios legisladores que, según la hipótesis de los investigadores, habrían canjeado votos por dinero destinado a la construcción del hospital de Pedernales. Por ello, esta entidad remitió a la legislatura un pedido para que aclare si se asignó o no vehículos, escoltas y teléfonos celulares al ex asambleísta Daniel Mendoza y a los asambleístas Eliseo Azuero, Franco Romero, Washington Paredes, Rosa Verde Soto, Raúl Tello, Freddy Alarcón, Fernando Urbano y María Mercedes Cuesta. Todos pertenecientes a la bancada de Acción Democrática Independiente BADI. Informó Carolina Basante. Y el MIES aprobó un manual de adopciones internacionales que permitirá a familias extranjeras que puedan adoptar a menores ecuatorianos o que a su vez familias residentes en Ecuador adopten en el extranjero. Se prevé que el proceso de adopción dure menos de un año y al momento hay 271 menores en el país a la espera de una familia. Se trata del denominado Manual de Adopciones Internacionales, que fue aprobado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y que entrará en vigencia una vez publicado en el registro oficial, que permitirá a través de él una mejor orientación y gestión de procesos de adopciones internacionales. El objetivo es facilitar el camino hacia la adopción internacional de niñas, niños y adolescentes, que luego de los procesos respectivos puedan ser adoptados. Pero ¿cómo se realizará dicho proceso? Existen dos opciones: Ecuador como estado de origen y Ecuador como estado de recepción. En la primera es donde se determina la metodología para que las familias que residen en el extranjero adopten a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el Ecuador. Y la segunda es la que regula que las familias residentes en Ecuador puedan adoptar a niños, niñas y adolescentes residentes en el extranjero. Y es que a la par, el Código de la Niñez en la Asamblea Nacional, dentro de sus reformas que aún no están aprobadas, establece que el tiempo de adoptabilidad sea de máximo un año. En este caso, el tiempo sería menos, porque a Ecuador llegarían los trámites de las familias que desean adoptar. Pero aspiramos que más o menos en alrededor de unos 6 meses pueda salir ya la familia con una asignación realizada. En este proceso, las familias extranjeras deberán presentar el expediente ante la Dirección de Adopción del Ministerio de Inclusión Económica y Social, donde se realizarán los análisis respectivos, la validación de requisitos. De allí, el Comité de Asignación Familiar puede realizar ya la asignación de una nueva familia. Al momento existen 271 niñas, niños y adolescentes que tienen la declaratoria de adoptabilidad. En este caso, por ejemplo, un adolescente con triple vulnerabilidad fue adoptado internacionalmente. Y es que todo empezó en 2007, cuando su padre adoptivo llegó a Ecuador junto a un equipo de médicos internacionales para realizar intervenciones quirúrgicas en Guaranda. Fue allí cuando empezó la travesía. Entendí que él estaba en una fundación, no tenía familia. Desde allí iniciaron entonces el proceso de adopción internacional y ahora, gracias a las gestiones realizadas con la Fundación Cristo de la Calle, el adolescente vive en Oregon, Estados Unidos, con su nueva familia. Informó Marilyn Jaramillo. Y hasta el 27 de septiembre tiene plazo el Ejecutivo para pronunciarse sobre el Código de la Salud. Organizaciones sociales presionan para que el presidente vete aspectos de la ley, pero desde Carondelet se informó que el documento está en análisis. Dos opciones establece la ley para el presidente de la República y su proceder frente a una norma aprobada: sancionarla enviándola directamente al registro oficial, tal cual fue votada en la Asamblea, u objetarla de forma parcial o completa. Para esto, la Constitución establece un plazo de 30 días y en el caso del Código de la Salud, ese plazo se cumple el 27 de septiembre. Desde el Ejecutivo se adelantó que se tomarán todo ese periodo de tiempo para analizar y preparar las observaciones. Así, con esa mirada, lo estamos discutiendo. Este es el sistema de salud que el país necesita después de las últimas lecciones, o este código responde a una época pre-COVID.
Esta es la primera pregunta que el presidente también nos ha hecho. Y justamente por la realidad post-pandemia es que se espera al menos un veto parcial. Hace 1 año y 3 meses creo que nuestras reflexiones sobre la salud eran distintas. Sobre todo este último periodo, la pandemia, los sistemas de salud, las emergencias, las UCIs, el sistema de vigilancia epidemiológica. De eso están conscientes en la Asamblea. Es probable que haya que profundizar en algunos artículos y en ese sentido puede hacerse un veto. Por otro lado, desde varios sectores sociales existe presión para que se vete la norma, que ha abierto un debate en torno a la emergencia obstétrica y su posibilidad de dar cabida al aborto. Que la ley habla específicamente en el tema de aborto, es decir, busca promover el aborto. Porque la mujer que ya va con un aborto en curso, la mujer que ya tiene algún problema en su embarazo, no es que está dejando de ser atendida, está siendo atendida. Y desde la legislatura, la lectura de lo aprobado es distinta. Ningún código de salud ni ninguna ley puede despenalizar lo que el Código Integral Penal penaliza. Por lo tanto, es irreal decir que el Código de la Salud permite, viabiliza o despenaliza el aborto. Por lo que preocupa un posible veto. Si se elimina este artículo, las mujeres en el Ecuador quedarían en la indefensión absoluta y total. En caso de ser objetada la norma, la Asamblea tendrá 30 días para tramitarlo. Para allanarse a lo propuesto por el presidente, necesitarán 70 votos afirmativos, pero para insistir en lo aprobado por la Asamblea, serán necesarias 91 voluntades, informó Carolina Basante. Continuamos. Con un poder notariado entregado a su hermana, Rafael Correa intentó legalizar su precandidatura a la vicepresidencia de la República por Centro Democrático. Al respecto, el Consejo Nacional Electoral no ha ratificado ni negado su validez. Entre tanto, continúa la presentación de los binomios presidenciales y precandidatos a asambleístas. Una nueva estrategia se apunta a Centro Democrático para tratar que la precandidatura a la vicepresidencia del exmandatario Rafael Correa sea aceptada por el Consejo Nacional Electoral CNE, sin que él esté físicamente presente. Su hermana Pierina Correa llegó con un poder bajo el brazo, aparentemente notarizado y apostillado. Y que me permite representarlo y por ende aceptar en su nombre esta nominación. Como si esto no fuera suficiente, también estamos aplicando la ley en lo que tiene que ver con el comercio electrónico, la firma electrónica, que como él ya indicó, es el equivalente a la firma física. A Centro Democrático al parecer no se le pasó nada y vía telemática. Correa justificó su inasistencia por un supuesto aislamiento que tiene que cumplir por el COVID-19. Intervención que fue interrumpida por Arturo Moreno, funcionario del CNE, quien puso orden. Aquí tenemos telemáticamente a Rafael Correa. ¿Qué tal si lo escuchamos para que delante de todos y delante de la prensa? Al final puede ser todas. Señora, discúlpeme por favor, tenga la bondad. Continuemos con el proceso respectivo. A ver, utilizando mi derecho a participar y a la recepción. Poder que se les indicó tiene que ingresar por secretaría del máximo organismo electoral, a la espera de una respuesta. Quienes no tuvieron problemas y al parecer han cumplido con todos los requisitos fueron los binomios presidenciales, Pedro José Freile y Byron Salas, del Movimiento Amigo. Es el momento en el cual estamos todos aquí dispuestos a unirnos alrededor de las acciones que deben tomarse de inmediato para levantar al país de la contingencia económica. Atrás llegaron Javier Herbas y María Gijón, por la izquierda democrática. Todas las alianzas son muy bienvenidas, pero nosotros sí somos una opción diferente de lo que hoy en día nos presenta la papeleta a las próximas elecciones presidenciales. Luego Isidro Romero, Sofía Merino, por Avanza. Yo hoy día estaría retirado posiblemente, pasándolo bien, pero creo que hay una responsabilidad como ecuatoriano y lo que el país me ha dado. Sumando la lista de la aceptación de precandidaturas, Jimena Peña y Patricio Barriga por Alianza País. Nuestro movimiento, en efecto, lastimosamente, ha sido secuestrado en algún momento precisamente por fuerzas que gobernaron y que nunca ganaron las elecciones. También por las dependencias del CNE estuvieron Guillermo Celi y Verónica Sevilla. Por Suma, informó Héctor Romero. Y en ese mismo tema, en la Delegación Provincial del Guayas continúa el proceso de aceptación de las precandidaturas en los movimientos y partidos políticos. Este 3 de septiembre vence el plazo para que los postulantes suscriban las actas.
Los precandidatos firmaron el acta de aceptación en la delegación electoral del Guayas, luego de que los movimientos y partidos políticos realizaron sus procesos de democracia interna. Ha existido la renuncia de una candidata, una precandidata. Ese partido político debe mandar el acta actualizada y de esa manera el día de mañana tendrá que tomar la firma para poder considerarse como tal, como precandidata. Los postulantes hablan de sus propuestas. Vamos a ser los asambleístas de los estudiantes, porque necesitamos trabajar para que ellos tengan cupos en la universidad, para que ellos tengan una oportunidad de crecer. Que la atención primaria sea fundamental en la red nacional de la salud. Es necesario la homologación del sueldo de los jubilados. Es decir, si la persona se jubiló con un sueldo básico, sea a la fecha lo que reciba. Vamos a endurecer las penas en el Código Orgánico Integral Penal. No es posible que a los 3 años de asociación ilícita ya estén pidiendo la prelibertad. La gente reclama trabajo, que reclama empleo. Después de esta pandemia todo el mundo anda sin recursos económicos y eso tenemos que reactivar. La reactivación va a ser sumamente importante. Proponemos una ley que se elimine todo pago y toda deuda durante 5 años. Las organizaciones políticas tienen hasta este 3 de septiembre para la aceptación de las precandidaturas. Se prevé las 20 organizaciones políticas. Hay que recordar que a nivel nacional tenemos 23 organizaciones políticas y Guayas tiene 2 movimientos provinciales, los cuales, a excepción de Adelante Ecuatoriano Adelante, que está suspendido, el Movimiento Amigo y el movimiento Compromiso Social no ha presentado candidatos y por ende no van a poder firmar sus precandidaturas. Informó Roselena Vázquez. Y el movimiento Creando Oportunidades asegura que el acuerdo con el Partido Social Cristiano será para apoyar la candidatura a la presidencia de Guillermo Lasso, aunque no descartan apoyar la consulta popular planteada por el exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot. Uno de los 7 puntos que forman parte del acuerdo entre el movimiento Creo y el Partido Social Cristiano sería apoyar la consulta popular impulsada por el líder del PSC, Jaime Nebot. Si en algún momento los promotores de esta iniciativa, que es apoyada por el abogado Nebot y que entiendo que es apoyada por un gran sector de organizaciones sociales, requiere que nosotros como organización y como ciudadanos finalmente que somos, nos involucremos en ese proceso. Yo creo que no tendríamos por qué no hacerlo. César Monge, quien es presidente del movimiento Creando Oportunidades, sostiene que el acuerdo electoral se centra en el respaldo a la candidatura presidencial de Guillermo Lasso, aclarando que las listas de asambleístas nacionales y provinciales y al Parlamento andino, tanto del PSC como Creo, irán con sus candidatos propios. Y además felicitó a Cristina Reyes, quien de manera responsable, dice Monge, tomó la decisión. Y con un desprendimiento patriótico, ha ayudado sin duda, y su decisión fue fundamental para que se pudiera dar este gran acuerdo de 2 organizaciones nacionales. Y por ello sostuvo que ya es hora de dejar a un lado cualquier diferencia política o personal que se haya presentado entre estas 2 tiendas políticas. Para enfocarnos en lo más importante, para el Ecuador y para todos, hoy en este momento difícil. El presidente del movimiento Creo sostiene que el correísmo no será competencia. Yo no creo que el gran contrincante en este momento sea el correísmo, este es otro momento. Pero yo creo que hoy estamos en otro momento y la gente aspira a un cambio. Y no descarta que se presenten nuevos acuerdos con otras agrupaciones. Y yo aspiro que la próxima semana sea el propio Guillermo Lasso quien anuncie una gran coalición nacional, un gran acuerdo nacional con una cantidad muy importante de organizaciones. Ante esto, la alcaldesa Cintia Viteri dijo estar de acuerdo con la decisión y ratificó que irán juntos en la papeleta con el número 21-6. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que no haya dispersión de votos, que no hayan 20 candidatos, sino que cada vez hayan menos. Así es que nosotros, en la misma línea de apertura y de diálogo, lo que hicimos fue juntar 2 candidaturas. Nosotros renunciamos a la nuestra y nuestro número irá al lado del 21. Informó Carlos Julio Gurumendi. Ya pocos meses de las elecciones generales en el país y con muchos candidatos a ocupar el sillón de Carondelet, en medio de tantos casos cuestionados e investigados, los ciudadanos expresan cuál es el perfil del futuro presidente de la República. Veamos la siguiente nota.
La expectativa no solo gira en los partidos políticos que aspiran llegar con sus candidatos a la presidencia de la República, también entre los ciudadanos que el próximo año tendrán que ir a las urnas a decidir por el nuevo personaje político que se siente en el sillón presidencial. La docente universitaria política Irene Vélez explica el perfil que debe tener aquella persona. Necesita transmitir esperanza, porque es lo que más hemos perdido en estos momentos y lo que más necesitamos, y necesita transmitir seguridad, que de alguna forma lo que él propone se va a dar, que ya no son más promesas vacías, que ya no son cuentos a los que hemos estado acostumbrados. En las calles a pocos les gusta hablar de estos temas. Dicen que están cansados de mentiras, de casos de corrupción y sobre todo de desempleo, como le ha ocurrido a Mónica Chávez, ingeniera en finanzas, que hace pocos meses se quedó sin trabajo. Alguien que nos dé apoyo y que sepa decidir bien sobre el proceso que debe seguir el país, política y económicamente. A Enrique Álvarez lo encontramos caminando en la avenida 9 de octubre. Él es de profesión psicólogo y este es para él el personaje que nos debe gobernar en los próximos 4 años. Tiene que ser un tipo frontal y preciso y que sepa coger las medidas pertinentes. Ahora lo que han hecho es, como se llama, al azar coger al candidato. Moisés Mora es estudiante universitario y se dedica a hacer taxi en la urbe porteña y ve este asunto desde otra perspectiva. Que tenga experiencia en administrar, no tenga ningún pasado en cuestión de corrupción y nada de eso. Y tercero, que tenga capacidad para poder generar empleo. Es parte de la opinión ciudadana sobre el futuro del país, que quiere ver días mejores y que pese a la pandemia y la situación económica que enfrentamos, coinciden con Irene Vélez en que nos encontramos en un momento crucial para las próximas generaciones. Estamos con un país y con una población que quiere trabajar, que quiere salir adelante, que no quiere emigrar, porque volver o tener nueva crisis económica o nuevas crisis institucionales o más populismo ya es insostenible. Informó Charlie Pisa. Y desde este martes 1 de septiembre se reabrieron 7 parques en la ciudad de Guayaquil, al igual que 34 gimnasios. Esto tras disposición del COE cantonal. Las puertas de 5 parques y 2 plazas se abrieron este martes en Guayaquil, luego de varios meses de permanecer cerradas por la pandemia. La alcaldesa Cintia Viteri llegó al parque de Puerto Lisa, sur de la ciudad, y dijo que quienes acudan a estas áreas de recreación lo deberán hacer bajo las estrictas medidas de bioseguridad. Las medidas de distanciamiento se van a tomar y se van a controlar. Solamente una puerta estará abierta. Cuando el parque es más grande, 2 puertas. También se cierran las canchas de fútbol, no se puede jugar fútbol. Desde muy temprano los ciudadanos se hicieron presentes. Aprovecharon para trotar y otros para hacer aeróbicos. Ya era hora, pues, ya era tiempo que abran este parque para que la gente haga deporte. Es bastante gratificante poder haber abierto esto de aquí. Entonces los ejercicios como que ayuda bastante a la salud físicamente, mental, todo, emocional también. Los juegos geriátricos, al igual que los juegos infantiles que permanecen en los 7 parques que hoy abren sus puertas en la ciudad de Guayaquil, no podrán ser utilizados. Existe una cinta de despeligro para que los niños y adultos no lo usen. Los parques acuáticos por ahora seguirán cerrados hasta segunda orden. De igual forma, en Guayaquil reabrieron 34 gimnasios que cumplen con las medidas de bioseguridad. Asimismo, se toma en cuenta el aforo físico. Lo único adicional en este caso es la implementación de la APP para que la gente pueda reservar su cupo en las clases de mayor aforo. La reducción en clases ha sido de aproximadamente 60%. Nos quedamos de 100 bicicletas con 40 bicicletas. Y en todos estos espacios es obligación usar la mascarilla, informó Carlos Julio Gurumí. Y la CENESIG informa que el proceso de admisión para el examen de educación superior se realizará el 17 y 18 de septiembre 100% en línea. El temario de contenidos del examen estará publicado en la página web www.educacionsuperior.gov.es y el simulador será habilitado a partir del 7 de septiembre para que los jóvenes puedan familiarizarse con aquella plataforma. Y de esa manera finalizamos la emisión estelar. Agradecemos su amable sintonía. Buenas noches.